Hola, ¿qué tal? Hoy nos corresponde y seguimos con nuestras clases de danzas y estábamos mirando acerca de el uso del pandero y por qué en las danzas utilizamos el pandero. Decíamos que hay muchos nombres utilizados para dar a conocer qué es el pandero, como un tambor, el top en hebreo, el timbre. Hay muchos nombres los cuales son conocidos como pandero. Entonces, si podemos mirar, el pandero es un instrumento circular con unos aros, con unos anillos que suenan, por eso se diferencia del tambor. Entonces es un pandero. El que nosotros utilizamos es un pandero con una tapa de cuero, otros son de plástico, en fin, hay muchos tipos de panderos. Pero ahora vamos a mirar en la Biblia por qué o cómo lo utilizaban en la antigüedad. Dice, el primer punto, ha sido usado desde el día de la creación. Miremos en Ezequiel 28:13. Vamos a Ezequiel 28:13. Aquí ya mirábamos acerca de cómo era que estaba utilizado en la anterior, en la creación. Dice que cuando venían, dice, usaban el pandero para llamar la atención de Dios. En la segunda dice, es un instrumento para alabar a Dios. Miremos en el Salmo 68:25. Salmo 68:25. En el Salmo 68:25 dice, los cantores iban delante de los músicos detrás, en medio de las doncellas, dice, con panderos. Aquí nos está dando a entender, y los textos que vamos a mirar, es que en la Biblia se utilizaba en muchas ocasiones el instrumento del pandero, porque hay muchas personas que a veces son muy religiosas y dicen, pero ¿por qué utilizan el pandero? ¿Por qué utilizan una cinta? ¿Por qué utilizan un abanico? ¿Por qué utilizan, en fin, todos los instrumentos? Todo lo que nosotros utilizamos es para glorificar el nombre de Dios, no tanto como por darle gusto a las personas o para, más que todo, para no tanto vernos bonitas, sino, o bonitos, si son niños o hombres, sino para darle la gloria al Señor. Y si nosotros siempre estamos con esa idea de darle la gloria a Dios, entonces todo lo que hagamos con fe simplemente funciona para nosotros y para con Dios. Dice que es un instrumento para alabar a Dios. Y siempre que nosotros utilizamos ese instrumento, estamos pisoteando al enemigo con cada sonido que nosotros damos. Es como cuando las personas de la antigüedad iban a pelear sus guerras con las espadas, su instrumento de defenderse, ¿cuál era? La espada, la jabalina, sus arcos. Ellos utilizaban eso. Y muchas personas de otras naciones podrían decirle, pero ¿por qué utilizan una espada? ¿Pero por qué utilizan eso? Pues porque ese era su medio o su instrumento para poderse defender a nivel físico. Nosotros los danzarines o los danzantes utilizamos el pandero, las banderas, utilizamos infinidad de instrumentos que para nosotros nos ayuda a defendernos a nivel espiritual y sobre todo a nivel de las danzas. Entonces, si alguien dice, pues eso no es bíblico, eso no está, pues si yo lo creo, yo tengo fe y la certeza de lo que yo hago le agrada al Señor, pues simplemente es mi relación mía con Dios. El tercero dice, se puede tocar junto con otros instrumentos para recibir la palabra profética del Señor. Miremos en Primera de Samuel. La primera que mirábamos era en Salmo 68:25, que decía que los cantores iban delante de los músicos, dice en la última parte, con las doncellas y con los panderos. Muchos también podrán decir, pero ¿por qué danzan los niños? ¿Por qué? Porque tienen un espíritu puro, muchos niños pequeños, y sobre todo que si el rey David danzaba, pues mucho más nosotros o los hombres que quieran hacerlo, porque muchas personas dicen, no, solamente tienen que danzar doncellas y no más, o sea, personas y niñas vírgenes, pero en realidad no es así, porque si no, el rey David le hubieran dicho, no dance
porque usted no es virgen, no es una doncella. Pero él lo hacía, sin embargo, a pesar de las cosas que le podían decir. Entonces miremos en Primera de Samuel 10:5, dice, después de estos llegarán al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entren allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden de lo alto, y delante de ellos salterios, panderos, flauta, arpa, y ellos profetizando. Dice, cuando iban a profetizar en la antigüedad, o sea, cuando alguien iba a dar una palabra de Dios, lo primero que utilizaban y los primeros que estaban eran los danzantes, eran las personas que estaban con sus panderos, con sus instrumentos, con sus salterios, con sus flautas, con sus arpas. O sea que era algo importante delante de la presencia de Dios. Solamente que ahora ha perdido mucho la importancia el servirle a Dios con un instrumento. Si tú y yo sabemos tocar un instrumento, sería bueno ponérselo en la presencia de Dios y al servicio del Señor. Dice que cuando alguien quería profetizar la palabra de Dios, lo primero que hacían era cantar. Era tomar un instrumento, tomar una pandereta, tomar un arpa, tocar algo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios baje. Y si miramos en la antigüedad también, en la palabra, habla acerca de un personaje también que él quería estar en la presencia de Dios, pero no podía. Entonces mandó a llamar a un cantor, a una persona que toque el instrumento. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios empezara a bajar. Cosa que a veces nosotros no hacemos, pensamos de que simplemente tenemos que orar y ya, pero el Señor dice, y si me cantas un poquito, es como cuando alguien quiere enamorar a otra persona. ¿Cómo lo hace? Tal vez le canta, tal vez le lleva una serenata. Cada uno de nosotros debemos saber qué es lo que a Dios le agrada de nosotros para así poder también hacerlo. Si nosotros queremos entrar en la presencia de Dios y tú de pronto ya sabes por dónde conquistar el corazón a Dios, tenemos que ser más astutos y hacerlo. Pero a veces no somos nada de eso. Y cuando miramos de que el rey Saúl, quería entrar en la presencia de Dios, lo primero que hacía era llamar a David y decirle toque un instrumento para que entre la presencia de Dios. Pero nosotros a veces simplemente no lo hacemos. O cuando vamos a la iglesia pensamos que la alabanza o las danzas son lo menos importante. Pero miramos aquí en la palabra que cuando alguien iba a profetizar o alguien iba a batallar, lo primero que hacían o lo primero que salía adelante era ¿qué? Las personas que danzaban, las personas que cantaban, las personas que tenían sus panderos, sus flautas, salían adelante. ¿Por qué? Porque era preparar esa atmósfera para ¿qué? Para la victoria, para llegar al corazón de un rey. En ese momento lo hacían para tal vez conquistar el corazón de algún rey, de algún monarca que estaban tratando de conquistar. Y nosotros, ¿cómo no hacerlo para Dios? Si tú quieres conquistar el corazón de Dios, entonces no le restemos importancia a la alabanza, a la adoración de tu iglesia o a las danzas, porque es el momento donde estamos preparando el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que reciba nuestras necesidades, nuestras peticiones. Es como conquistar el corazón de Dios, pero simplemente a veces no le damos esa importancia. Miramos el cuarto, dice que se usa junto con las danzas para expresar el gozo del Señor. Miremos en Éxodo 15:20. Éxodo 15:20. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Si miramos aquí en Éxodo 15:20, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó ¿qué? Un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con
panderos y danzas. Tomo un pandero porque en esa época lo que más tenían era un pandero. Si hubieran tenido un abanico, pues cogían un abanico. Pues si tenían de pronto otro instrumento que ahorita nosotros estamos tal vez conociendo y que en ese momento no lo conocían, pues hubieran cogido un instrumento de esa época. ¿Por qué cogían el pandero? Porque era un instrumento de esa época. Si tal vez Jesús o las personas que utilizaban esos instrumentos estuvieran en esta época y si la Biblia estuviera escrita en esta época, entonces dijeran, y cogió la guitarra eléctrica o cogió tal cosa, no quiere decir que los demás instrumentos que existan ahora no sean de Dios, sino que en esa época los instrumentos que más se utilizaban eran el pandero, el salterio, la arpa, la flauta. Eran los instrumentos que hasta esa época las personas de esa época habían inventado. Entonces no podemos decir que ahora los instrumentos que existen y que utilizamos como la batería, la guitarra eléctrica, en fin, infinidad de instrumentos que existen en el mundo y que tal vez en esa época no existían y que ahora utilizan para alabar a Dios, no quiere decir que no sean de Dios, simplemente que en esa época utilizaban el pandero, utilizaban el arpa, utilizaban los tambores, porque en esa época eso era lo que estaba inventado. Entonces no podemos ahora satanizar los instrumentos que ahora tenemos en nuestra actualidad. Y hay muchos instrumentos de adoración en las danzas que ahora, por el corazón del hombre que quiere agradar a Dios, ha inventado para danzarle al Señor. No podemos decir, pero es que eso no está en la Biblia, pero es que tal instrumento que utilizan no está en la Biblia. Sí, pero porque tal vez en esa época no fue inventado y ahora en nuestra época el corazón de una persona quiso inventar un instrumento nuevo para alabarle a Dios. No es malo el instrumento, depende de cómo lo utilizamos. Es como decir que los cuchillos son malos. Los cuchillos no son malos. Malo es el uso que le damos a ese cuchillo. Si yo utilizo un cuchillo para pelar una manzana, ¿el cuchillo es malo? En ningún momento el cuchillo es malo. Pero si yo utilizo ese mismo cuchillo para ir y matar y cortar y acuchillar a una persona, ¿el cuchillo es malo? No, es cómo lo estoy utilizando. El instrumento no es el malo, es cómo lo estoy usando. Entonces los instrumentos que nosotros utilicemos en las danzas no es que sean malos porque no están en la Biblia, porque hay muchos instrumentos que se utilizan como el velo, como el arco de gloria, como los velos, como los cintos que utilizamos que no están en una Biblia. Pero depende de cómo lo utilizamos nosotros. Entonces no podemos decir, es que ese instrumento lo utilizo, yo he visto que lo utilizan en otras cosas, sí, pero es cómo lo estamos usando. ¿Tú cómo utilizas ese cuchillo? ¿Lo utilizas para dar la gloria a Dios o utilizas el cuchillo para matar a alguien? Igualmente son los instrumentos que nosotros utilizamos en las danzas. ¿Cómo lo estás usando? Tal vez viste ese mismo instrumento, un pandero, en otra danza de otra cosa del mundo. Sí, es un pandero, pero depende de cómo lo estoy usando yo. Es el mismo pandero que utilizan en otras cosas, en orquestas del mundo, pero depende cómo lo estoy usando yo. Si tú lo estás usando para alabar a Dios, entonces santifícalo y no seamos tan religiosos y digamos, pero es que ese instrumento, esa cinta, ese abanico, ese velo, en fin, ese arco de gloria que nosotros le llamamos a unos instrumentos nuevos que han salido para la danza, no están en la Biblia. Pues no, y así usted lea toda la Biblia no lo va a encontrar porque son instrumentos que las personas ya hemos inventado para glorificar el nombre de Dios. Entonces a veces somos muy religiosos y pensamos de que todo lo que utilicemos tiene que estar en la Biblia. Entonces si es así, los grupos de alabanza no podrían utilizar batería. No podrían utilizar una guitarra eléctrica, un acordeón, no podrían utilizar absolutamente ningún instrumento nuevo, solamente tendríamos que utilizar tambores, panderos, flautas, porque es los únicos instrumentos que aparecen en la Biblia.
y otros que simplemente son instrumentos de viento. Entonces, si nosotros vamos a saltar allá a de que dónde está cada uno de los instrumentos que utilizamos, pues no los vamos a encontrar porque son cosas que hemos inventado en nuestra actualidad. Entonces miramos que la danza es algo que se va modificando conforme la época en la que estamos viviendo. En la antigüedad, pues danzaba solamente con panderos, con flautas y cosas así, y con sus velos, no más. Ahora, en nuestra actualidad, hay muchos otros instrumentos que las personas con su corazón lo han inventado o los han consagrado para danzarle al Señor. Entonces no somos nadie para decirle que eso no es de Dios cuando depende de cómo lo estoy usando. Entonces miremos de que los instrumentos son importantes conforme la época en la cual estamos viviendo. Dice, estábamos en el cuarto, dice que se usa junto con la danza para expresar el gozo. Y así vamos a estar y se mira y se sigue mirando infinidad de formas de cómo era que se utilizaba. Dice el quinto, es un instrumento que celebra la victoria sobre el enemigo. Podemos mirar también en Génesis 31:27. Dice, fue un instrumento también el 7, su música es una arma usada por Dios en destrucción del enemigo. Miremos qué importante es y miremos en Isaías 30:22. Vamos a buscarlo. Isaías 30:22. Y mire cuán importante era el instrumento del pandero o el tambor. Dice, entonces, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Espérenme, no sé si estoy bien. Isaías 30:32. No sé si estoy bien. No, estamos mal. Un momento. Lo buscamos bien. Isaías 30:32. Ajá. Ahí sí. Como estos mensajes que grabamos son en vivo, entonces por eso a veces hay pequeñas errores o confusiones, ¿vale? De textos, porque estamos en vivo. Dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa pelearán contra ellos. Volvamos a leer, dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con pandero, dice, y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Dice, mire cuán importante era el sonar de un pandero, de una arpa. ¿Por qué? Porque pronunciaba o daba a conocer la destrucción del enemigo. Miremos de que el pandero era muy importante y sigue siendo muy importante para nosotros. ¿Y por qué siempre lo estamos utilizando? Porque es algo que nos representa a nosotros la victoria, y sobre todo cuando miramos en las peleas, no sé si han mirado, cuando hay alguna pelea, cuando hay cosas de enfrentamiento, lo primero que hace un enemigo es tratar de aturdir a su contrincante. ¿Con qué? Con el ruido, con el sonido. Y eso es lo que nosotros hacemos con el enemigo, aturdirlo con nuestro sonido del pandero. O sea, no quiere decir que vamos a darle con todo al pandero y como locos, no, pero sí vamos a mirar cómo usar el pandero y el significado de ese pandero. Miremos que la primera vez que el pandero y la danza fueron mencionados en la Biblia fue cuando María dirigió a los hijos de Israel en celebración y victoria con el pandero y la danza después de cruzar el Mar Rojo. ¿Sí? Volvemos a la historia y miramos cuando el pueblo de Israel fue liberado. Ahí aparece la primera vez el pandero. ¿Y por qué lo utilizó María
el pandero para dar a conocer de que ya eran libres. Y por eso tomó su pandero y empezó a danzarle a Dios. ¿Por qué? Porque estaba gozosa. Y si miramos y damos a conocer María, de dónde traía esa costumbre de danzar, era de los anteriores pueblos, de las anteriores costumbres que tenían ellos. Pero sin embargo ella utilizó la danza que ella sabía hacer antes y la utilizó para honrar y para dar a conocer de que estaba gozosa. Por eso miremos en Éxodo 15:20, que ya lo leímos, dice: y María profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, o sea, atrás de ella, con panderos y danzas. Empezaron a danzar de la alegría que tenían, que ya estaban siendo libres. Seguimos leyendo, dice: es difícil tocar el pandero tranquilamente. Su sonido es tan alegre que quieren saltar, dando vueltas, expresando gozo al Señor. Danzar con el pandero expresa la disposición de adorar en la presencia del Señor apropiadamente. Y mire aquí importante, dice que es apropiadamente, o sea que vamos a tocar el pandero de manera apropiada, no como locos, sino tratando de aturdir a la gente. Se trata de hacerlo apropiadamente, o sea, ensayando, sabiendo lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo preparando nuestra danza. Si tú tienes un grupo de danzas, trata de reunirte con ellas o con ellos, o si tu profesor, profesora, maestro de danzas tiene sus videos, tratar de practicar para que en el momento que ya nos toque danzar, pues lo hagamos con orden y sobre todo apropiadamente, de manera bien apropiada, o sea, en el momento justo en el cual tenemos que danzar. Dice: el danzor que ministra en pureza y santidad delante del Señor va a impartir un espíritu santificado y puro a las demás personas que están adorando. Lo contrario puede pasar cuando el adorador no está viviendo una vida pura y santa delante de Dios. Miremos cuán importante es este pedazo. Dice: el danzor o la persona que está en las danzas o en la alabanza, tenemos que estar bien delante de Dios, no perfectos, porque nadie en este mundo es perfecto. Y aquí nos dice que tenemos que estar íntegros y en pureza, o sea que respiramos simplemente santidad, no. Quiere decir que tenemos que tratar de estar bien, que tratemos de llevar una vida bien, porque nadie en este mundo es puro ni santo. Nadie es bueno, solamente nuestro Señor Jesucristo es bueno. De lo contrario, nadie sobre la faz de la tierra es buena. Y si nosotros vamos a decir: no, cuando yo sea puro y cuando yo sea santo y santa, voy a empezar a danzar, entonces siéntese, porque nunca vamos a ser ni puros ni santos delante de Dios, porque todos, en todos los días cometemos errores, así sean niños, así sean niñas, todos, o están en desobediencia, o son groseros con los papitos o las mamitas, en fin, nunca vamos a tener un nivel de pureza o santidad absoluta, pero eso no me impide danzarle al Señor. Así que si tú tienes en tu corazón el danzarle al Señor a pesar de nuestros errores, entonces tenemos que empezar a danzarle al Señor a pesar de que no sea pura, a pesar de que no sea santa, a no ser de que ya el danzor o la danzora esté en un pecado extremo, que ya cada uno de los adultos que somos los danzores que me están escuchando, pues si ya están en un pecado extremo que cada uno ya sabrá, pues sí, no podemos danzar y nuestro corazón nos lo impediría y trataríamos de mejor corregirlo. Pero si son niños los que me están escuchando y tal vez no son puros, no son santos, ¿en qué nivel? De que tal vez de pronto desobedieron a la mamá, al papá o son groseros, pues es la oportunidad de empezar a corregirnos y hacer las cosas bien para danzarle al Señor. Entonces miremos la importancia de ser puros y santos delante de la presencia de Dios, que eso sería una lucha diaria, de que hoy digamos, el día de mañana voy a tratar de ser puro,
voy a tratar de ser santo, voy a tratar, ¿y qué es ser santo? No que tengamos una aureola, no que tengamos alas, no, eso no nos hace santos. Santidad sería apartarnos del mundo, tratar de hacer las cosas diferentes a lo que hace el mundo. ¿Qué es ser puro? Tratar de sacar las cosas inmundas que hay en mi vida. Si hay cosas que tal vez ya no debemos tener nosotros, tratemos de sacarla. Eso es ser puro. No tratemos de decir, no, es que yo tengo que ser perfecto y perfecta para danzar, porque de lo contrario, nadie en el mundo danzaría, nadie en el mundo cantaría, porque nadie es santo. Nadie es puro. Tratemos de cada día ser puros. O sea, si uno va a purificar un agua que está sucia, lo primero que tenemos que hacer es sacar la basura que está dentro de esa agua. Y si cada uno de nosotros tenemos esa basura dentro de nosotros, de nuestro corazón, tenemos que empezarlo a sacar la grosería, las malas palabras, el no ser desobedientes. Todo eso tenemos que empezar a sacarlo de nuestra vida, tratar de ser unas mujeres, unos niños, unos jóvenes correctos. Eso es lo que quiere decir. Lo que sigue dice, conoce que el Señor es tan creativo que está buscando más y más vasos santos y humildes en donde Él pueda poner su espíritu creativo. El Señor, nuestro Dios, es el primer ser creativo, porque si no, mira alrededor tuyo, está todo el universo, está todo el mundo, que Él lo creó, o sea que Él es muy creativo, o sea que Él es muy imaginativo. Entonces, ¿cómo nos podemos quedar solamente en un pandero, en una flauta y en un tambor? Si nuestro Dios es un Dios creativo y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, entonces por lo cual cada uno de nosotros somos más que creativos también. Entonces por eso cada día inventamos un instrumento más para alabarle a Dios, que este color, que en fin, cada uno de nosotros vamos mirando qué podemos crear para Dios. Si el Señor nos dijera en ese momento, yo quiero que tú, Diana, crees un instrumento para alabarme, cada uno de nosotros, ¿qué crearía? ¿Tú qué harías? Si Dios es un Dios creativo, entonces aprendamos de que siempre tenemos que sorprenderlo a Dios. Miremos en Proverbios 1:23, volveos a mí, reprensión, he aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea que el Señor va a derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que si nosotros, o tú, o yo, estamos quebrantados tal vez, o estamos dañados, el Señor nos dice, tranquilos, que yo los voy a reparar. Así que si tú estás diciendo, yo voy a esperar a ser santo, puro, para empezarle a danzar al Señor o a cantarle al Señor, pues simplemente no va a pasar, porque ninguno de nosotros no es ni santo ni puro. Entonces miremos que esta es nuestra clase de hoy acerca de qué es el pandero, cuáles son los instrumentos y que existen muchos otros instrumentos que nosotros vamos a poder utilizar y que muchos vamos a usar. Las personas que pertenecen a nuestra congregación ya empezaron a mirar diferentes instrumentos que vamos a utilizar y a modificar. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos y estancarnos solamente en un instrumento, porque muchas personas simplemente utilizan el pandero y ya, y eso es todo. Nosotros no nos queremos estancar, sino que queremos avanzar, entonces vamos a empezar a implementar diferentes instrumentos que también ya después los traeremos aquí a darlos a conocer a cada uno de ustedes que nos está escuchando, porque estas clases no solamente las toman nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, sino que también son compartidas en diferentes grupos de danzas.
a nivel mundial. Entonces aquellas personas que quieran conocer de los nuevos instrumentos pues pueden comunicarse con nosotros también para darles a conocer el material y el por qué lo usamos. Esa es nuestra clase de hoy. A través del pandero también podemos glorificar a Dios y sobre todo que siempre tenemos que tener un corazón dispuesto para alabarle. Así que mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.